La gran variedad de personajes dentro de Shingeki no Kyojin es algo donde el mismísimo autor ha puesto un enorme empeño. Los hay de diferentes personalidades, tenemos individuos que son fríos, callados, carismáticos, cada uno con participaciones importantes dentro de la trama. No obstante, a pesar de lo anterior mencionado, debemos admitir que dentro de la historia existen todavía personajes muy poco explorados, los cuales en su tiempo también fueron parte fundamental de la historia. Por tal motivo, el día de hoy te quiero presentar a los 5 personajes más misteriosos dentro de Shingeki no Kyojin, todo bajo mi punto de vista, así que ajusta muy bien tu equipo y acompáñame en este video. Número 5. Arrancando con la quinta posición de este top, nos encontramos a un portador de los 9 poderes titanes, o mejor dicho, a uno que fue un portador de los 9 poderes titanes. Eso sería lo correcto. Bertolt Hoover, ¿cómo no podría estar aquí? A pesar de ser uno de los personajes más importantes, por lo menos hasta la tercera temporada, desconocemos casi todo sobre su persona, por qué se volvió un guerrero, quién es su familia, entre muchas preguntas más con respuestas que jamás se nos dieron a conocer. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar a cada uno de sus compañeros guerreros, ya sea Reiner, Annie o hasta Galliard, de cada uno conocemos al menos una pizca de su historia, de su trasfondo y de varias de sus acciones que los llevaron hasta el punto en el que llegaron a estar. Sin embargo, sucede que con Bertolt es todo lo contrario. Annie sabía pelear muy bien por el entrenamiento que tuvo con su padre. Reiner no tenía ningún talento, pero era perseverante porque tenía un sueño que cumplir. En cambio, Bertolt, bueno, podríamos destacar su buena calificación con el uso de las armas, pues era muy bueno en ello, lo que indica que antes del entrenamiento como guerrero, alguien ya lo había preparado en este ámbito, alguien que seguramente era parte de su familia. Y hablando de su familia, en el capítulo 99 del manga finalmente se nos revelaron detalles de sus padres, aunque nada alentadores, la verdad. Para empezar, el señor Hoover había muerto mientras su hijo se encontraba en su misión, quedando solo con vida la señora madre de Bertolt, y esto sería toda la información que se nos brindó. Es una pena porque Bertolt llegó a ser un personaje muy simpático, que a más de alguno de nosotros le cayó muy bien. Además, del trío de guerreros que llegaron a los muros, creo que no fue justo no profundizar con el anterior titán colosal. Número 4. En la cuarta posición, curiosamente, tenemos a otro portador de un poder titán, o como dije en el puesto anterior, a otro exportador de un titán, solo que en este caso al que fue sin saber cómo el portador del titán protagonista de esta historia. Creo que con esto ya les dije mucho, y es que en efecto en esta cuarta posición tenemos a Eren Kruger como parte de los personajes más enigmáticos de Shingeki no Kyojin. Primero, Eren Kruger era miembro de los restauradores de Eldia, infiltrado dentro de Mare como si fuera un soldado común y corriente, y todo para llevar información a su grupo escondido entre las sombras. Desde aquí ya tenemos la primera incógnita correspondiente a Eren Kruger, ya que no sabemos del todo bien cómo logró conseguir desde lo más bajo miembros para su grupo, llegando incluso a tener personas, además de él por supuesto, infiltradas dentro de la misma nación de Mare, como fue el caso del médico eldiano que nos dijo le ayudó con el test de sangre para pasar desapercibido como soldado. Sin embargo, su hazaña más grande hasta el último de sus días como parte de los restauradores de Eldia fue sin duda alguna la de haber conseguido el poder del titán avanzante como parte de su plan. Hasta la fecha continúa siendo todo un misterio el cómo Eren Kruger se hizo con este poder. No sabemos si lo obtuvo robándoselo a un portador o si de paso alguien más se encontraba al igual que él escondido entre las sombras esperando también el día del derrocamiento de Mare.
Tampoco olvidemos que el búho también tenía entre sus filas a Dinah Fritz, quien tenía la sangre real, es decir, el búho tenía todos sus movimientos perfectamente calculados para hacerse con el titán fundador. Además, y esto que les voy a decir no se explica en el manga, pero yo personalmente he llegado a deducir. Se trata del movimiento más maquiavélico de Eren Kruger, pues la persona que entregó la información del grupo Los Restauradores de Eldia, la persona que como parte de un plan mucho más grande sacrificó a todos sus compañeros para que solo quedara uno, al cual se le entregaría un poder titán además de la última parte de la misión, la más importante, muy seguramente fue Eren Kruger. El búho sería esa persona que entregó la información de su propio grupo para crear la oportunidad perfecta de enviar a uno de sus miembros hasta la isla Paraíso. Por tal motivo, por haber realizado todos estos movimientos utilizando y sacrificando hasta su propia vida, es que Eren Kruger se queda con esta cuarta posición. Número 3. Es increíble pero cierto, quizás nunca lo notaste o a lo mejor ni siquiera te importó, pero sin duda alguna, para sorpresa de muchos, el personaje que se ubica en la tercera posición es un hecho rotundo que es otro de esos personajes importantes, poco explorados aún en la actualidad. La comandante Hanji Zoe. Sabemos que ha estado presente en los momentos más importantes de toda la historia y sin embargo no sabemos cómo es posible que aún hasta el momento Hajime Isayama no haya querido profundizar más con este personaje, la cual indiscutiblemente, como acabo de decir, se ha vuelto uno de los elementos más esenciales dentro de la trama. Si la comparamos con los que fueron sus compañeros más cercanos, la comandante es la única de quien nunca se nos ha dicho nada. No sabemos ni siquiera su verdadero motivo por el cual se unió a la Legión. Por ejemplo, el capitán Levi decidió unirse por la pérdida de sus dos mejores amigos. El difunto comandante Erwin, de la misma forma, tenía un motivo mucho más profundo para estar: demostrarle a la humanidad que su padre tenía razón, y así, por un motivo personal, ambos personajes fueron avanzando. No obstante, este motivo para haberse unido a la Legión no lo encontramos con la comandante Hanji. Se dice que sus padres murieron a manos de los titanes y que por esta razón ingresó, pero lo cierto es que esto último nunca se ha terminado de confirmar. En cambio, por otro lado, otras fuentes mencionan que en realidad se unió a la Legión de Reconocimiento simplemente porque sí, porque tenía curiosidad de conocer el mundo exterior. A lo mejor y es por esto que Hajime Isayama nunca ha querido profundizar con Hanji, dado a que no tiene grandes argumentos como para revelarnos esa parte de su historia. Claro, si es que esto al final resulta ser cierto. De lo contrario, me encantaría ver un pasado de lo más conmovedor con la actual comandante. Número 2. Si pensaste que Hanji Zoe era el personaje más relevante de la historia con el que tenemos la mayor cantidad de secretos por descubrir, déjame decirte que te encuentras muy equivocado, ya que al igual que la comandante, dentro de la historia de los titanes también se encuentra otro personaje importantísimo, digno de resaltar, el cual, escúchame bien, será ni más ni menos que el protagonista de la próxima cuarta temporada. La señorita Tybur, por si aún no la conoces, es la portadora del titán Martillo de Guerra, el último poder titán que nos faltaba por descubrir. Perteneciente a una noble familia, la señorita Tybur, al igual que su estirpe, es un mar de incógnitas que difícilmente llegaremos a conocer, como por ejemplo su nombre. Hasta eso desconocemos, y es curioso dado a la importancia que tiene como una titán cambiante, pero bueno, aunque no lo creas, de este personaje ya tuvimos un poco de presencia en el anime, y es que si recuerdas, aquella niña que apareció en el último capítulo por varias similitudes y ciertos detalles colocados por ahí,
podemos afirmar casi en un 100% que en efecto se trataba de la portadora del titán Martillo de Guerra, cuando apenas era un infante. Su poder titán, dejando por fuera al fundador, era por lejos el mejor y por mucho, pues este tenía la capacidad de realizar la creación de armas a partir de su endurecimiento, además de contar con un diseño bastante particular. Sus palabras dentro del manga fueron muy pocas y claro, además de su participación, creo que a lo mucho solo mencionó una frase en todo el momento que estuvo presente, por lo que por todo ese misterio que envuelve a la señorita Tybur, en parte también por no tener una mejor construcción como personaje que la encaminase hasta su clímax dentro de la historia, se queda, al menos en mi opinión, en este segundo lugar. Ok, antes de pasar con el primer lugar, debo advertirles que a lo mejor y muchos cuando escuchen su nombre no estén de acuerdo en que este personaje se quede con el oro de este video. Sin embargo, les pido de favor que escuchen todo lo que les tengo que decir, ya que solo de esta manera entenderán el porqué de mi decisión al colocar a este personaje en el primer puesto. Karl Fritz, por mucho, sin temor a equivocarme, el primer rey de los muros, es por lejos el personaje con más incógnitas dentro de Shingeki no Kyojin. Para empezar, y solo para empezar, la conspiración que hizo contra su propia gente es por mucho un hecho sin precedentes, y todo para liberar a la humanidad de los titanes. Segundo, la creación de las murallas. ¿Cómo carajos logró crear tal colosales muros? Bueno, yo sé que lo hizo con 10 millones de titanes colosales, sin embargo, creo que la verdadera pregunta del asunto sería ¿cómo logró crear a esos 10 millones de titanes colosales, cuando ni siquiera su población alcanzaba esa cifra? ¿O es que nosotros estamos equivocados y el pueblo eldiano en verdad superaba fácilmente esos números? Honestamente, no lo creo. Karl Fritz creó a esos 10 millones de titanes de una manera totalmente desconocida, que aún hasta el día de hoy ni siquiera se le ha dado la importancia como para tratar de resolver esa pregunta. No olvidemos tampoco su otro punto fuerte que lo premia con este primer puesto: el voto de renuncia a la guerra, otra de sus hazañas más grandes en su historia. Es decir, nosotros hemos sido testigos del enorme problema que ha ocasionado este simple pacto, aunque también fue una maravillosa jugada, vamos a decirlo. No en balde, el cómo Karl Fritz logró contactar directamente con la fundadora para crear y además convencerla de no liberar a los titanes de los muros, por ahora continúa siendo otro de esos enigmas del cual todavía esperamos recibir respuestas algún día. Puesto número 1, Karl Fritz. Ahora sí, llegamos al final. Mi tiempo se ha terminado, por lo que ahora te toca a ti decirme qué te pareció este video. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con todos tus amigos para que ellos, al igual que tú, me den su opinión personal. Y suscríbete, por supuesto, activando la campana para no perderte nada en el canal. En serio, tienes que activarla o de lo contrario te estarás perdiendo de mucho más contenido. Yo, como siempre, me despido. No te olvides que mi nombre es Will Metal. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.